Trump escribió que no sabía nada. Axios escribió que sí sabía. Uno de los dos miente. Y mientras lo discuten, Qatar arde. El petróleo está por encima de $110 el barril y el Pentágono está moviendo en silencio 2.200 marines hacia las costas de Irán. Su destino es una isla que probablemente nunca escuchaste. Una isla por la que pasa el 90% del petróleo iraní. Esa es la pregunta real de hoy. ¿Quién paga la guerra del Golfo? ¿Y quién la controla? Soy Alejandro. Esto es Zona Gris. Para entender lo que está pasando hoy, 19 de marzo, hay que volver 48 horas atrás. El martes por la noche, Israel atacó el campo de gas Pars del Sur en Irán. 1900 Pars del Sur no es un campo de gas cualquiera. Ocupa más de 3.700 kilómetros cuadrados bajo el fondo del Golfo Pérsico. Es el mayor yacimiento de gas del planeta. Por él, pasa aproximadamente el 75% de la producción diaria de gas de Irán. No es una instalación de infraestructura. Es el corazón económico del país. Irán respondió de inmediato. Y no respondió contra objetivos militares. Irán atacó la energía. Reuters, Bloomberg y Al Jazeera confirmaron que misiles iraníes impactaron la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar, la mayor terminal de exportación de gas licuado del mundo. El director ejecutivo de Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, declaró a Reuters que resultaron dañadas 2 de las 14 plantas de licuefacción y una instalación de condensados de gas. 17% de la capacidad total. Las pérdidas anuales de Qatar alcanzarán los $20.000 millones. Las reparaciones tomarán entre 3 y 5 años. Qatar Energy ya declaró fuerza mayor en sus contratos de largo plazo con Italia, Bélgica, Corea del Sur y China. Pero Qatar no fue el único objetivo. Irán atacó instalaciones petroleras en Arabia Saudita. El puerto de Yanbu detuvo la carga de petróleo, reportó Reuters. Irán atacó complejos de gas en los Emiratos Árabes Unidos. Irán atacó refinerías en Kuwait. Misiles balísticos fueron interceptados sobre Riad, la capital del mayor exportador de petróleo del mundo. El petróleo Brent llegó brevemente a $119 el barril antes de retroceder a 111. Hace 12 meses, ese mismo barril costaba alrededor de $70. Medios rusos reportaron, aunque sin confirmación independiente hasta el momento, que Israel habría atacado embarcaciones militares iraníes en el mar Caspio. Si eso se confirma, sería una escalada sin precedentes que sacaría el conflicto de la región del Golfo de forma definitiva. Hay un detalle aquí que todos pasaron por alto. Si eres latinoamericano, si vives en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador o en cualquier país que importa energía, ya sabes lo que eso significa para ti directamente. El transporte sube. Los alimentos suben porque el transporte sube. La electricidad sube. El gas doméstico sube. El dólar se fortalece y todo lo que compraste en dólares o pediste prestado en dólares se vuelve más pesado. En ese contexto, Qatar arde y tú lo pagas aunque no vivas cerca del Golfo. Esto no es teoría, ya está pasando. Ahora, sobre la contradicción que no puedo ignorar. Trump publicó en Truth Social que Estados Unidos no sabía nada del ataque israelí sobre Pars del Sur. Escribió que Qatar tampoco estaba informado. Escribió que fue una iniciativa independiente de Israel. Axios publicó un reportaje citando funcionarios estadounidenses e israelíes que hablaron bajo anonimato. Según ellos, el ataque fue coordinado y aprobado de antemano por la Casa Blanca. Netanyahu y Trump acordaron personalmente la operación. El objetivo era disuadir a Irán de seguir intentando bloquear el suministro de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Dos versiones, las dos de fuentes serias, las dos completamente opuestas. Espera, porque lo que viene ahora cambia completamente cómo ves esta guerra. CNN en español informó que Trump amenazó con destruir masivamente el campo Pars del Sur si Irán continúa atacando Qatar. BBC Mundo detalló que 12 países árabes e islámicos se reunieron de urgencia en Riad y emitieron un comunicado conjunto exigiendo a Irán detener los ataques de inmediato. El ministro de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, Al Cairns, reveló al diario The Independent que oficiales militares británicos fueron enviados al Comando Central de Estados Unidos en Florida para planificar la reapertura del estrecho de Hormuz. Sin embargo, las mismas fuentes reconocieron que la situación en el estrecho es tan peligrosa que pocos aliados están dispuestos a enviar barcos militares ahora mismo. En 1987,
cuando ocurrió algo similar, fueron necesarios 30 barcos de guerra para escoltar los petroleros. Hoy, la tarea es mucho más difícil. The Economist publicó un análisis que afirma que esta guerra está debilitando políticamente a Trump. La gasolina en Estados Unidos subió 77 centavos por galón desde la inauguración. 13 militares estadounidenses murieron. Los republicanos en conversaciones privadas expresan furia, y The Economist escribió que un Trump debilitado y enfurecido podría volverse más peligroso para el mundo entero, incluyendo ejercer una presión extrema sobre América Latina. No son mis palabras, son las de una revista británica que suele ser muy cuidadosa con sus análisis. Al Jazeera en español, citando analistas del mundo árabe, explicó que Irán está respondiendo exactamente como había advertido durante semanas, que esta no es la guerra de los países del Golfo, y que Irán está apostando a que ellos presionarán a Trump para buscar una salida negociada. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní declaró públicamente que si los ataques a su infraestructura energética se repiten, la respuesta será atacar la infraestructura de Estados Unidos y sus aliados de forma sostenida. Hace 3 años, ese mismo gobierno iraní hablaba de negociación y apertura económica. Hoy, habla de ataques sostenidos a infraestructura energética. No te digo qué concluir con eso, solo tenlo en mente. Cuando leí esto lo tuve que releer 2 veces, porque hay un dato que llegó esta mañana a través del Wall Street Journal que la mayoría de los medios no está explicando con suficiente claridad. Y cuando lo ves, todo lo demás encaja diferente. El Pentágono está desplazando el 31º Grupo Expedicionario de Infantería de Marina hacia las costas de Irán. Alrededor de 2.200 hombres. El buque de asalto anfibio USS Trípoli salió desde Japón y llegará a la región en aproximadamente una semana. Según el Wall Street Journal, se está evaluando la toma de uno o varios islotes iraníes en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. El principal candidato para cortar el flujo del petróleo iraní es la isla de Karg, ubicada en el norte del Golfo Pérsico. Me detuve en ese nombre, porque la mayoría de las personas no lo conoce, y cuando vi los números entendí por qué esto es más importante que todo lo que hemos discutido hoy. Por la isla de Karg pasa el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. 90. No es un punto estratégico en el mapa, es la economía petrolera iraní concentrada en un solo lugar. El excomandante del Comando Central de Estados Unidos, el general retirado Frank McKenzie, explicó la lógica de forma directa. O destruyes la infraestructura y causas un daño enorme a la economía iraní y mundial, o la capturas como palanca de negociación. Y lo que hace esta idea políticamente conveniente para Trump es lo siguiente. Las islas no son territorio del Irán continental. Si los marines ocupan Karg, Trump puede decir formalmente que no introdujo tropas en Irán. Promesa cumplida. Técnicamente. Medios rusos citaron declaraciones de representantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní en respuesta a estos reportes. Según esas fuentes, la respuesta fue directa. Si vienen, los enterramos en esa misma tierra. No hemos podido verificar esas palabras de forma independiente, pero el mensaje es consistente con las advertencias públicas que Irán ha hecho durante toda esta semana. Hay un movimiento más que casi nadie notó entre toda esta información. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, declaró en una entrevista que Washington podría en los próximos días levantar las sanciones sobre el petróleo iraní que ya está en el mar, alrededor de 140 millones de barriles. Sus palabras fueron precisas. Vamos a usar el petróleo iraní contra el propio Irán para mantener los precios bajos durante los próximos 10 a 14 días, mientras continúa la campaña militar. Rusia ya recibió una reducción parcial de sanciones sobre su petróleo en el mar, estimada en alrededor de 130 millones de barriles. En otras palabras, mientras Irán destruye el gas de Qatar y amenaza con cerrar el estrecho, Estados Unidos abre el grifo del petróleo iraní y ruso para evitar el colapso energético mundial. Bessent lo presentó como una herramienta técnica, pero es el movimiento más calculado de toda esta partida. Eso es lo que yo pienso mirando todos estos datos uno por uno. Que Qatar arde y esto ya no es solo una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Es una guerra por quién controla la energía del mundo, y los que menos eligieron este conflicto van a pagar una parte muy real de sus consecuencias. Eso es lo que yo pienso. Pueden no estar de acuerdo,
Esto fue zona gris, ni derecha, ni izquierda, solo los hechos. Ahora dime tú. 3 escenarios para los próximos 30 días. Escenario 1. Negociación antes de que llegue el USS Trípoli, los precios bajan y el mundo respira. Escenario 2. Estados Unidos toma Karg y el 90% del petróleo iraní queda bloqueado. Escenario 3. Irán cierra el estrecho de Hormuz y el barril llega a $150 o más. ¿Cuál crees más probable? 1, 2 o 3. Escríbelo abajo. Y dime de qué país eres.